Les damos la bienvenida a Claudia Vasco y a Lorena Patricia Muñoz, consultoras especializadas en cobranza. Claudia Vasco, ejecutiva con amplia experiencia liderando equipos en la administración de cartera y gestión de cobranza en el sector financiero y solidario, planeación estratégica orientada al cumplimiento de indicadores de resultados y presupuesto. Es experta en diagnóstico y aplicación de mejoras en la operación de cartera y cobranza y la ejecución y administración de la estrategia de recuperación de cartera en sus diferentes etapas. También nos acompaña Lorena Patricia Muñoz, quien hace parte de este equipo de consultoría. Lorena cuenta con una experiencia mayor a 16 años en el área de cobro de cartera, ventas, servicios y atención al cliente, donde la mayoría fueron adquiridos en Coomeva. Desde enero del 2015 y de manera independiente se ha desempeñado como entrenadora y consultora en el programa de cobranza para varias compañías nacionales e internacionales. Es además conferencista y coach en programación neurolingüística. Es gestora social para diferentes fundaciones en Cali y desarrolla actividades en pro de beneficios de los demás necesitados. Hola a todos, un saludo. En primer lugar, darle las gracias a Beatriz Villa y a la revista Ciclo de Riesgo por esta invitación para poder conversar con ustedes y compartirles algo de mi experiencia en este negocio de la cobranza, que es de tanto interés para todos en este foro. El tema del que quiero hablar con ustedes en este espacio es la necesidad que tenemos de hacer una cobranza inteligente. ¿Por qué inteligente? Pues porque necesitamos darle a los clientes opciones, necesitamos darles a los clientes una asesoría, necesitamos darles a los clientes, digamos que unas herramientas, unos productos, unos portafolios de solución que les permitan pues precisamente pues salir o resolucionar o modificar de una manera oportuna sus estados de crédito y poderlos, digamos que atender correctamente y más en el sector, pues en sectores donde sabemos que el tema de las ventas es muy importante y por ende pues la recuperación de las mismas nos permite mantener ese ciclo de crédito siempre muy activo. Entonces, en esta ocasión, desde la revista Ciclo de Riesgo queremos compartirles esa necesidad de tener en cuenta algunos segmentos que son importantes para nosotros en este proceso de cobranza. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de el ciclo de crédito. ¿Por qué? Porque el ciclo de crédito es muy importante, ¿cierto? Y mirándolo de una manera muy superficial, porque sabemos que tiene muchos procesos y muchos temas y muchos aspectos relevantes, pero digamos que en este caso vamos a hablar de los que tienen que ver con el otorgamiento. Sí, porque pues digamos que ahí es donde empieza nuestro ciclo de crédito, pero entonces digamos que en ese proceso vamos a tener que administrar nuestra cartera y hacerle un mantenimiento y un seguimiento que nos permita, digamos que tenerla sana y poder establecer situaciones o estrategias que nos permitan mantenerla adecuadamente cuidada, gestionada y poder hacer estrategias preventivas para poder mantenerla dentro de un riesgo adecuado según los objetivos que tiene la compañía. Y pues obviamente como parte de ese ciclo pues no puede estar por fuera la cobranza inteligente, que es el tema del que vamos a hablar en esta ocasión. Ese sí ya es un tema muy importante, de mucha relevancia para nosotros ahorita, porque como pueden ustedes verlo en este ciclo tan sencillo que les estoy comentando, pues ustedes van a darse cuenta que pues es muy, muy importante y es un pilar vital en este proceso, porque de hacer una cobranza inteligente, pues eso me permite seguir con el ciclo de crédito y mantener a ese cliente fiel, mantener una relación de ganancia con ese cliente, una relación a largo plazo con ese cliente, porque sabemos lo que cuesta recuperar un cliente o conseguirse un cliente nuevo siempre. Entonces, toda esa cobranza incluso hasta nos puede servir para este tema de mercadeo de cobranza y saber pues qué es lo que están necesitando los clientes, cuáles son los créditos o los plazos que más se ajustan según los sectores, y no solamente el sector en el que se desempeñan, sino el sector al que atienden, donde están sus clientes, porque de ahí es donde ellos van a hacer y van a recibir sus ventas. Entonces, en todo este proceso, como vemos, la cobranza es un pilar importante. Entonces, cuando ya sabemos que la cobranza es un pilar importante, entonces ya tenemos que entrar a hablar de
aspectos o pilares que son muy importantes que cada uno dentro de sus empresas, dentro de sus negocios, sus call centers, sus áreas de cobranza al interior de todas las compañías, pues deberíamos empezar o ajustar o perfeccionar para poder asegurar que pues podamos hacerle, como estábamos hablando anteriormente, una cobranza inteligente. Entonces, del primer tema que vamos a hablar, ¿cuál es? Pues la analítica y la minería de datos. Todos sabemos que en todas las compañías donde estamos, en donde tenemos que gestionar cartera, sabemos que tenemos que aprovechar todos los datos que tenemos al interior, porque ese cliente lleva mucho tiempo interactuando con nosotros. Entonces, cuando ese cliente lleva tanto tiempo interactuando con nosotros, ya nos ha dado información. Y si lo voy a hablar para cobranza, pues me puede dar muchas ideas de cuáles son los canales que más usa para comunicarse conmigo, cuáles son sus hábitos de pago y su vector de pago para saber pues cuáles son sus mejores fechas, cómo es más o menos su flujo de caja, mucha información que nosotros ya tenemos al interior que podemos utilizar en pro de poder hacer una cobranza inteligente. ¿De qué más podemos hablar? Pues también de mucho tema de información que tenemos de algunas compañías outsourcing que hacen análisis de del comportamiento de clientes en el sector, ¿sí? En el sector financiero. Entonces, con toda esta información, pues obviamente todo esto se consolida y lo que eso nos permite es pues tener ya una analítica y un análisis de los datos de los clientes para poder tener ya más información que nos permita hacer procesos de segmentación, de estrategia y ya como veremos otros temas que veremos más adelante. Y pues no menos importante está el concepto de las herramientas, o sea, las herramientas de business intelligence. Esas herramientas son muy importantes porque esas herramientas me permiten tener tableros de control, me permiten sacar la data y manipularla de una manera muy estratégica para poder tener información, y entre más información yo más tengo del cliente, pues obviamente con mayor capacidad voy a poderlo asesorar y voy a poder enfocar mi estrategia de cobranza. Bueno, el otro aspecto es la segmentación, porque la segmentación es importante. O sea, yo no puedo meter todos los clientes en una misma bolsa para hacer la gestión de cobro. Yo tengo que perfilarlo, yo tengo que saber quién es ese cliente, en qué sector se desempeña, en qué sectores están los clientes que son sus clientes habituales, en dónde está la concentración de su cartera, ¿sí? Todo eso lo tenemos que revisar. Ahí se ve todo, cuál es su vector de pagos, cuáles son sus fechas más habituales de pago, ¿sí? Mucha información que para nosotros es importante en toda esa parte de minería y de datos. Entonces ahí es importante, y también para la parte de seguimiento, control, en lo que se refiere a tableros de control. Segmentación, pues como lo decíamos, es muy importante. Seguimos con la segmentación. ¿Por qué? Porque la segmentación nos permite focalizar sectores. En este momento de la pandemia, por ejemplo, que es tan importante, aquí podemos hacer el proceso de tener en cuenta que con esa segmentación de posibilidades de recuperación, de cómo se están comportando, el cliente que se ha visto afectado, el cliente que no se ha visto afectado, todo eso nos permite tener focalizada la gestión. Entonces, si yo ya separo la cartera de una bolsa y la separo en diferentes segmentos, que no sean muchos, puedo empezar a focalizar mis estrategias. Y si alineo desde la posibilidad que tenga mi compañía, ya la analítica desde riesgo, pues eso me permite también tener calificaciones de probabilidades de no pago o probabilidades de deterioro o probabilidades de incumplimiento de los clientes, que permiten también darles una gestión más oportuna y más preventiva. Y también poder hacer la gestión a los clientes entendiendo cuál es su contexto y su panorama de endeudamiento también. Bueno, el perfilamiento, saber con quién estoy hablando yo. Y si ahora pues no es tan posible este contacto físico, pues con mayor razón tengo que tener información de primera mano para saber con quién estoy hablando del otro lado de la línea o del otro lado del mensaje que le esté enviando al cliente.
Entonces ahí es muy importante la perfilación, porque tengo que saber quién es el cliente con el que estoy hablando, cuál es el cliente con el que quiero negociar y cuál es el cliente con el que quiero llegar a un acuerdo. La estrategia es importante también. ¿Desde qué punto de vista? Desde la planeación estratégica, porque toda esta operación de cobranza es una planeación estratégica, porque tiene todos los elementos que tiene una planeación estratégica. Entonces yo tengo que planearla, yo tengo que prepararme antes de asumir ya un proceso como tal de gestión de cobranza. La asignación, ¿sí? Es importante la estrategia, definirla por la asignación. ¿Cómo voy a asignar la cartera? La voy a asignar por regionales, la voy a asignar con agentes internos y agentes externos, ¿sí? Una serie, digamos, de posibilidades que tengo para asignar la cartera, también por especializaciones, porque puedo especializar en los equipos y puedo hacerlo desde especializaciones por productos o por tramos de mora o por, digamos, pues clientes como lo mencionábamos ahora en la segmentación. Clientes que por su comportamiento en este momento, por afectación o no directa a la pandemia, pues digamos que tendrían que manejarse con unos asesores especializados que conozcan muy bien todo el tema de alivios y todo el tema de aplicación de normas de la superintendencia bancaria. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. La especialización de los equipos es muy importante, como lo mencionaba hace un rato, especializar a los equipos, como lo mencionábamos, por tramos de mora, por productos, por etapas de procesos, o por etapas de gestión de cobro, porque necesito en las etapas más tempranas ser mucho más comercial y mucho más de mercadeo y tratar en lo posible de conservar la relación comercial. Pero en otras etapas tengo que ya tener una mucho más firmeza y un conocimiento ya de alternativas de solución y alternativas de negociación y de descuentos y de venta de beneficios en cuanto a ahorro, a evitarse consecuencias, a costos, ¿sí? Entonces, ahí importante toda esa parte de especialización de los equipos. En toda esta parte, como lo escucharemos con otra de nuestras compañeras, Lorena Muñoz, en la parte de que pues ya el cliente definitivamente necesita que nosotros tengamos inteligencia emocional y otras habilidades y conocimientos, como dice Lorena, en neurociencia, que nos permitan pues tener mucho más conocimiento y manejo de los clientes, porque sabemos que pues es un proceso que requiere mucha delicadeza de parte de nosotros, porque pues estamos hablando de una deuda y el cliente pues está, digamos, en una posición, en una situación difícil, que pues puede ser también difícil de manejar para él, y pues en eso lo que necesitamos y necesita de nosotros es que nosotros tengamos toda la inteligencia emocional y la objetividad para poderlos asesorar correctamente. Otro tema también, la multicanalidad. O sea, qué tanto, de acuerdo con la segmentación que yo haga de la cartera, puedo utilizar los canales, qué tantos canales tengo disponibles. Tengo disponible solamente llamada. En este momento, pues todos los que teníamos canales de visitas ya no lo podemos hacer, porque pues con esto de la pandemia ya no se puede y hay unas limitaciones. Entonces, tengo los mensajes de texto, tengo los correos, tengo los robots. Entonces, tendré que también definir, dependiendo del cliente también y teniendo en cuenta también los costos de la cobranza, pues a qué clientes le destino ciertos canales, y así soy muy especializada en esa asignación también, y eso también me puede ayudar a manejar y a controlar el presupuesto. Omnicanalidad también, en el sentido de que pues puede utilizar todos los canales a través de los cuales el cliente se ha contactado con nuestra empresa, y todo eso me permite entender cuál es el contexto del cliente en la interacción que tiene con la compañía, y de acuerdo con eso pues obviamente ya tengo posibilidades de tener información de primera mano antes de empezar a entrar en las negociaciones con los clientes y en los contactos con ellos. Después podríamos pasar a la parte de alternativas de solución. O sea, yo no puedo esperar que toda mi cartera se recupere solamente con pagos en efectivo, digamos que sí, por pagos de los clientes, porque tenemos a los clientes que darles alternativas de solución,
porque su situación pues ya definitivamente en esta pandemia ha cambiado mucho, entonces pues ya tenemos que pues cuantificar las pérdidas más bien, hasta dónde estoy dispuesto a perder, pensando en que puedo ya tener esa caja otra vez y esa liquidez para volver a colocar ese, digamos que ese recurso en otro cliente que de pronto está en una mejor situación en este momento, ¿sí? Entonces todas esas alternativas de solución son importantes, pero siempre tienen que ser a la medida, o sea, entendiendo un poco los sectores como hablábamos anteriormente, los sectores donde está mi cliente, donde están los clientes de mi cliente, pues tengo que ver cómo están esos sectores para poder utilizar toda esa información y poder establecer unos productos de solución pues a la medida de esas necesidades y buscar cómo sí podría hacerlo, o sea, cuáles serían mis condiciones para darle al cliente alternativas, no llenarlo de nos, sino que se le dé alternativas, que pueda tener alternativas de solución, que vea que tenemos el interés en que él pueda solventar esta situación, porque pues si hay un futuro, el cliente tiene ventas y lo que tienes ahorita se le han reducido por las razones que todos conocemos, pues tenemos que ayudarle, o afectado por otra situación, pues tenemos que buscar cómo se pueden ayudar a resolver esas situaciones que sabemos que son repetitivas y que llamar al cliente permanentemente, pues no vamos a lograr que él nos pague porque sigue sin resolver su situación. Entonces nosotros nos tenemos que volver una solución para ese cliente. Las políticas tienen que estar muy alineadas con todo esto que hemos venido hablando. Y tenemos que tener políticas para manejar todo, el crédito que esté alineado con lo que se está viendo en cobranza. O sea, si yo estoy viendo en cobranza que un cliente en cierto sector se le está dificultando pagar su obligación porque su flujo de caja es trimestral y resulta que yo le he colocado un crédito que es de pago mensual, pues obviamente cobranza me puede retroalimentar en crédito también. Y cuando yo ya sé eso, pues mis políticas de crédito tienen que ser un poco acordes a eso que también se está encontrando en cobranza, en lo que ellos recogen en toda la gestión de cobro. De riesgo, pues obviamente para entender todas las tendencias que tenemos, ¿no? Las tendencias que hay en los sectores, las tendencias de comportamiento de la cartera, de los deterioros, entender y conocer la cartera que tenemos al interior de nuestras empresas, de cómo administrar la cartera, de si voy a enviar extractos, no voy a enviar extractos, voy a enviar los extractos por mensaje de texto, los voy a enviar por correo, voy a cobrar y los cortes de cartera van a ser de dos cortes en el mes, van a ser cortes a necesidad de los clientes, o sea, una cantidad de cosas que pueden permitir que la dinámica de cartera permita que haya un orden en el manejo de la cartera y haya, digamos, una información, también una comunicación con el cliente, que el cliente tenga acceso a su información y con eso, pues ya eso contribuye a que el cliente, cuando ya los que llegan a cobranza, pues ya sean menos porque las cosas que se hacen en la cartera ya están bien diseñadas y están bien establecidas en políticas. La gestión de recuperación, en qué fechas llamar, qué canales usar para cobranza preventiva, qué canales usar para cobranza en tramos de mora más avanzada, de la parte de cobro jurídico, del tiempo para establecer las demandas, de las medidas que se toman en el proceso jurídico. Todo ese tipo de políticas, todas tienen que estar establecidas. También las de negociación, porque es importante que nuestros asesores ahora tengan herramientas para poder negociar con los clientes y que las negociaciones no se enfríen mientras yo cumplo con un protocolo y una jerarquía que tengo que establecer para poder, digamos, tener la aprobación que necesito. Entonces tengo que tener en cuenta eso y con eso alinearme mucho con la necesidad también del cliente y la necesidad de la dinámica de los negocios. Después ya por último, como para comentarles, estaríamos hablando de la gestión de recursos. En la gestión de recursos pues vamos a hablar de qué estructura necesito para hacer lo que quiero hacer. De todo esto que definí en la estrategia, todo lo que me dijo la analítica, todo lo que definí en la estrategia, todo lo que tengo en políticas, en alternativas de solución, tengo que mirar cómo lo pongo a andar de una manera correcta, efectiva, adecuada, cómo lo pongo a andar para que podamos
llegar a la meta que se necesita. Entonces, yo necesito establecer cuál es mi capacity. Y mi capacity no es solamente en el recurso humano, sino también en la instalación, en la parte de la capacidad operativa. Todo lo que yo tengo operativamente, voy a tener marcador predictivo, no voy a tener marcador predictivo, voy a trabajar mucho con la virtualidad, voy a usar robot, voy a cobrar la cartera en diferentes espacios, horarios, ¿sí? Diferentes definiciones que hay que tener siempre muy claras. Las herramientas, darles a los clientes, al equipo herramientas para que puedan hacer todo el desempeño de su labor, para poder tener la capacitación, que sean hábiles en negociación, que trabajen en inteligencia emocional, que se les trabaje y conozcan un poquito los conceptos de neurociencia para entender un poco por qué el cliente actúa de cierta manera, entender que pues las cosas no son personales, entonces pues que el cliente tiene que entender también que se está interactuando y que se tiene que hacer la gestión de cobranza, pero que se hace dentro del respeto y el entendimiento de que pues también él se encuentra en una situación pues que le puede angustiar, y dentro de eso pues nosotros tenemos que ser la persona que tenga el control. Entonces a nuestros asesores hay que darles siempre las herramientas, que tengan los equipos, que tengan el acceso a la información, que la información esté actualizada, que tengan un software de cobranza que les permita actualizar bien la información, usarla correctamente para poder ver, digamos, históricamente qué ha pasado con el cliente para poder hacer la gestión de cobro. Todas esas cosas son importantes en toda la parte de gestión de recursos. La parte de compensación, porque también es importante motivar el equipo. Ellos están haciendo una labor importante y nosotros somos los asesores, hacemos toda la gestión, estamos ahí frente al cañón, hablando con el cliente, negociando, ayudándole a negociar, ayudándole a solucionar su situación, ayudándole a pasar por este momento que está pasando de dificultad, puede ser económica, puede ser familiar, puede ser, sí, de cualquier índole, y en este momento pues necesitamos ser más una ayuda y una colaboración. Entonces, si al cliente, si al equipo le damos la compensación para que pueda hacer bien ese trabajo, para que se le reconozca también que ellos están trabajando en una misión importante, entonces la compensación también tiene que ser un factor importante de definir. Y por último, el plan de desarrollo, muy amarrado con la parte de herramientas. El plan de desarrollo es cómo acompaño yo a los asesores, cómo acompaño al cliente entonces también, porque el acompañamiento ahí tiene que ser desde todo, cómo acompaño al equipo, qué le enseño, qué fortalezco en ellos, en qué los capacito, qué herramientas necesitan. Entonces, en esa parte, todo eso es, como les podía haber contado en todo lo que hablamos, son pilares muy importantes para hacer nuestra gestión de cobranza. Espero que pues, esta información les sea de utilidad, que les ayude a poder establecer unas muy buenas estrategias para lo que resta de este año, para que estemos con todo el ánimo para saber que tenemos el poder de incidir positivamente en la situación de nuestros clientes y poder contribuir a que ellos salgan de esta situación y por ende nosotros pues en la compañía podamos cumplir los objetivos que tenemos. Les enviamos un abrazo desde la revista Ciclo de Riesgo y estamos listos para ampliar la información que ustedes necesiten para seguir trabajando fuertemente en este reto tan importante como es la gestión de cobranza. A continuación los voy a dejar con mi compañera Lorena Muñoz, quien les va a compartir también información de mucho interés y que estoy segura les va a servir muchísimo en estos retos que vamos a tener con esta nueva situación que estamos manejando con la pandemia y en general con lo que siempre hemos tenido en cobranza, que es un reto muy bonito, pero para el que todos tenemos que estar preparados. Un abrazo muy grande y saludos. Hola, para mí es un gusto estar en Expo Finanzas y poderte compartir de la información que tenemos de última generación.
Gracias a mi compañera Claudia por este preámbulo, por este inicio de esta gran conferencia de cobranza de alto impacto. Esperamos que ustedes tomen nota de todos estos puntos importantes y lo pongan en práctica en sus oficinas, en sus call centers, en sus casas externas, en las áreas de recuperación de los bancos o de cada persona que tenga un área de cobranza y esta información sea de utilidad. A continuación, vamos a hablar sobre otros 3 frentes importantes en la cobranza inteligente. Así que no te pierdas ni un segundo. Gracias a Ciclo de Riesgo, gracias a Beatriz por esta gran invitación. Hola, continuando con nuestra cobranza inteligente, después de que mi compañera Claudia nos habló sobre varias herramientas o cómo se mueve el proceso, ¿sí? De tecnología, de todo el tema de análisis, de todo el tema de data, de todo el tema de alternativas, de toda la gestión de recursos. Todos esos puntos son bastante importantes, pero ¿cuál será más importante? Todos. Al ver la cobranza de una cara integral, desde una cara integral, necesitamos cada una de estos procesos que funcionen, ¿sí? Unos a nivel más avanzado, otros a medios, pero sí es bastante importante que tengamos una sinergia, que tengamos una estructura y tengamos un conocimiento de ese cliente para que la cobranza realmente sea inteligente. Pero, ¿qué va inmerso en todos estos procesos? Vamos a verlo. Entonces, ¿qué frentes adicionales desarrollar estratégicamente para lograr una cobranza de alto impacto? Pues aquí vamos. Tenemos 1, la comunicación, 2, alineación de equipo y 3, capacitación. La comunicación es la manera en que todas las personas nos comunicamos y necesitamos que esta comunicación vaya a otro nivel, dado que muchas empresas han dejado la comunicación de un lado, le han restado una importancia. Y ya les voy a contar, nos comunicamos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. La comunicación es tan importante que hasta nuestros gestos, hasta el movimiento, hasta la postura comunica. La forma de vestir comunica. El tono de voz comunica. Todo comunica. Siempre estamos comunicando. Y si nosotros tenemos una comunicación que conecta, que enlaza, vamos a tener una comunicación no momentánea, sino de relación. Vamos a tener una comunicación duradera que en últimas va a fidelizar o va a hacer una unión o un enganche de negociación con una persona, a todo nivel de negociación. Entonces, la comunicación es una herramienta fundamental, la cual tenemos que tener inmersas en todas las áreas de una organización, desde la alta gerencia hasta las personas que nos ayudan en los oficios varios. Absolutamente todo. Y el ejemplo empieza por casa, o sea que la alta gerencia debe de manejar, de cuidar, ¿sí? Y de administrar una comunicación de alto nivel. Más adelante vamos a hablar. La alineación de equipo. Tú puedes tener una muy buena comunicación, pero si no la llevas, no la alineas con tu equipo, con todas las áreas de tu organización, puedes tener excelentes objetivos, puedes tener una misión, una visión, unas metas, puedes tener unas políticas claras. Pero si tú no las sabes comunicar, si no las sabes alinear a tu equipo, pues no van a dar resultado. Y como tercer frente importante es la capacitación. La capacitación no la podemos dejar, y más en un área de cobranzas, y más en un call center, y más ahorita que estamos en estos cambios, donde todas las reglamentaciones han cambiado, donde hay mayores reglas, donde hay mayores beneficios, ¿sí? A nivel estatal. Entonces, necesitamos que nuestra gente conozcan esto, porque es muy importante que cuando a mí me llamen, la persona que está allá sea profesional, sea una persona especializada y que conozca absolutamente todo de lo que yo le pregunte, ¿sí? Para yo sentirme seguro y para yo poder llegar a una negociación. Vamos entonces a profundizar. Entonces, en la comunicación, ¿en qué profundizar en la comunicación?
lo debo hacer en el empoderamiento, en el liderazgo, desde las relaciones internas, de lo que yo les decía, desde la alta gerencia, desde los gerentes, desde los socios, ¿sí? Desde los gerentes, desde los administradores, desde los coordinadores, desde los supervisores, ¿sí? Este ejemplo empieza así y se empieza a bajar de acuerdo al escalafón de cada organización. Por eso es tan importante dar ejemplo. Y la comunicación va a generar engranaje, va a hacer que un equipo esté en sinergia, va a hacer que un equipo esté totalmente con una claridad en 3 vías. ¿Cuáles son las 3 vías? Desde la organización hacia sus empleados y desde sus empleados hacia el cliente final. Necesitamos esta comunicación, necesitamos que esto ruede de la mejor manera, necesitamos que esto sea un engranaje perfecto para que así todos los procesos de la organización fluyan sin ningún problema, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una claridad en las políticas, tengo una claridad en las metas, tengo una claridad en la visión, en los propósitos de la organización, todo va a direccionarse de una buena manera, ¿sí? Otra cosa que es muy importante y que tenemos que cuidar y que definitivamente hemos dejado de lado es cuidar cómo hablamos. Es el speech, es la manera como nos comunicamos, es la manera como decimos las cosas. Debe ser atractivo, persuasivo y de poder. Ah, pero es que yo no soy de call center. Tú como gerente, tú como coordinador, tú como asesor, lo tienes que tener, no importa el nivel. Necesitamos que nuestra comunicación enamore. Necesitamos que nuestra comunicación encante, que nuestra comunicación conecte. Y la comunicación que conecta hace relaciones, hace sinergia, ¿sí? Y si es en una recuperación de cartera, imagínense lo que puede lograr una comunicación de alto impacto. ¿Qué vamos a lograr? Relaciones de confianza, vamos a tener una sinergia y fortaleza de equipo, vamos a tener una mejora en la efectividad del avance de la empresa, vamos a tener rapidez en la resolución de problemas, pero ¿cómo así? Claro, una persona que sabe comunicar avanza en las negociaciones, avanza en las comunicaciones, resuelve rápido las cosas, ¿sí? No se detiene, tiene información y sabe comunicarse, sabe resolver rápidamente, ¿sí? Y también vamos a tener un aumento en la capacidad de respuesta, de recaudo y de fidelización. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La comunicación, si yo me sé comunicar, si yo tengo una comunicación inteligente, pues rápidamente voy a llevar el enlace, el resultado de una comunicación a lo que yo necesito, ¿sí? Una comunicación con neurociencias. El recaudo lo voy a obtener porque voy a lograr de esa comunicación lo que yo quiero. Voy a ser persuasivo en esa comunicación. Y voy a fidelizar, ¿por qué? Porque voy a tener en esa comunicación servicio al cliente. Porque le voy a demostrar a esa persona que tengo como mi interlocutor que es importante, ¿sí? Que es importante y que es necesario e importante para la organización o para mí o para la negociación que esté haciendo. ¿Listo? Como segundo punto tenemos la alineación. ¿En qué? En políticas internas y externas, en herramientas, en alternativas, en beneficios, en el inicio y en el final de los procesos, en la visión y en las metas. También necesitamos tener alineación en la venta de beneficios, ¿sí? En el ahorro, en lo que yo le estoy vendiendo a mi cliente, en cómo lo ahorra. Yo necesito saber y alinearme ante todos estos requerimientos, estas condiciones, tanto internas como externas, para saberlas, tenerlas claras e irme al primer punto, que es saberlas comunicar. ¿Qué voy a lograr con esto? Acción coordinada, ¿sí? Cooperación. Voy a tener un avance, voy a tener un liderazgo a todos los niveles y voy a tener personas que se adueñen y se responsabilicen de la visión. Voy a tener energía del equipo canalizada, enfocada y productiva. Voy a lograr una productividad. ¿Por qué? Porque si todo está alineado, todo va a fluir, ¿sí? Todo va a fluir.
pero primero yo tengo que saber comunicar todo esto para poder estar alineado. Y como tercer punto estratégico, un frente importante es la capacitación. ¿En qué? ¿En qué nos vamos a capacitar? ¿Y por qué tenemos que capacitar? ¿Por qué tenemos que invertir en capacitación? Porque nosotros tenemos que asegurar que las personas sean profesionales en lo que hacen. Todas las personas no somos buenas para todo, pero sí tenemos unas habilidades y unos talentos diferenciales. Desde que se hace una entrevista en una organización, la psicóloga tiene que saber qué perfil tiene ese personaje. Pero yo soy una convencida que el director, el coordinador o la persona que vaya a tener a cargo esa persona lo tienen que entrevistar. Porque imagínense en un call center una persona que no tenga una bonita voz, una persona que no sea agradable, una persona que no le guste el servicio al cliente, que no sea amena, no va a servir. Y nosotros hemos visto como consultores de ciclo de riesgo, hemos visto en diferentes call centers, en diferentes empresas que tienen a personas que no cumplen con los perfiles, que quizás son muy buenas en la parte operativa, pero no son buenas en el servicio al cliente, quizás no son buenas en el acercamiento al cliente, quizás no son buenas en la persuasión, pero son buenas para otras cosas. Entonces es necesario que nosotros capacitemos, pero perfilemos a la gente muy bien. ¿Y en qué es buena la capacitación? En inteligencia emocional, dirigido a la sinergia de equipos, pero también al crecimiento personal. ¿Pero por qué, Lorena? ¿Qué tiene que ver eso con el cobro? Y hombre, si más ahora en este tiempo que hemos vivido y estamos viviendo tantas cosas terribles, ¿tú crees que hay personas que han perdido no solamente temas económicos, sino han perdido familia? ¿Tú crees que van a tener un estado de ánimo y una emoción controlada para venir a cobrar? Van a estar alineados, van a estar en sinergia, concentrados, para poder ofrecer una alternativa, la alternativa que le sirve a X cliente? No. Por más que luchemos en esto, tenemos que estar capacitados, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, tenemos que aprender a entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo estamos creados biológicamente para que tengamos un buen clima laboral, para que estemos muy bien en familia y para que estemos excelentes en el desarrollo de nuestras funciones. Es maravilloso. Les recomiendo que a nivel de organización hagan este tipo de capacitaciones. Nosotros tenemos unos programas muy profundos, muy intensos, donde podemos aprender todo este tema de inteligencia emocional llevada al desarrollo excelente de nuestras labores. También es necesario ser capacitados en técnicas, en herramientas, en el buró de crédito, las calificaciones, es importante decirlo. Imagínense que a mí me llamen y yo le pregunte, niña, ¿yo en qué calificación estoy? Pero si yo no pago en 3 meses, en 4 meses, ¿qué calificación tengo? ¿Qué tal que ese asesor, ese gestor que me llame no tenga esa información? ¿Sí? Entonces necesitamos que nuestros gestores de cobranzas, que nuestros analistas de cobranza sepan leer un data crédito, sepan leer una data que nos manda, que sepan buscar, que sepan profundizar, que sepan preguntar inteligentemente, que sepan saber escuchar, que sepan manejar una aplicación, que sepan hacer una negociación, que sepan diluir la emoción del cliente, porque el cliente tiene problemas, porque el cliente ha tenido situaciones en toda esta pandemia, X o Y, hay unos que han tenido una situación más o menos, otras muy críticas y otras no la han tenido. Entonces nosotros tenemos que aprender a detectar, estar totalmente concentrados, tener técnicas, ¿sí?, para poder entender qué clase de cliente es ese y qué negociación puedo hacer con esa persona y qué alternativa le puedo ofrecer, qué beneficios le puedo ofrecer. Porque yo como asesor, como analista, tengo que tener la capacidad para entregarle una estrategia de acuerdo a ese cliente. No todas las alternativas le sirven a todos los clientes, ¿sí?
Entonces necesito apoyar estratégicamente también las habilidades y los talentos y los recursos de las personas para lograr una gestión efectiva. Como decía al inicio, no todas las personas somos buenas para todo, ¿sí? Otras somos buenas para hablar, para comunicarnos, otras cosas para el tema operativo. Entonces, yo debo de, desde que contrato a la persona, yo tengo que, como gerente, como coordinador, yo tengo que empezar a perfilar esas personas y ayudarlos al crecimiento o al desarrollo de sus talentos. ¿En qué? En pro del beneficio de la organización, en pro del beneficio del crecimiento, no solamente del área, sino de la organización, de la proyección de esa persona dentro de la organización. Tenemos que aprender a no solamente como gerentes, como coordinadores, como supervisores, cerrarnos a que esa persona está contratada para esto, sino aprender a proyectar las personas, aprender también a tener un acercamiento con las personas. No nos podemos olvidar que las personas son el activo más importante de la organización. ¿Qué vamos a lograr? Un equipo, no solo con un nivel excelente en el asesoramiento y la gestión, sino en el control de las emociones. Y hay algo muy importante que tengo para ustedes. Una organización inteligente desarrolla una cultura de equipo. La organización crece cuando la gente como equipo está participando en los procesos de gestión, en la toma de decisiones, en la definición de objetivos, en los resultados. Qué excelente es cuando a uno lo tienen en cuenta para esas reuniones, para uno saber cómo va, cuáles son las proyecciones de la organización, cómo se siente el gerente, qué es lo que está sintiendo la alta gerencia, cuáles son las preocupaciones o cuáles son las alegrías, cuáles son las metas. Un empleado, un funcionario, no importa el nivel, se agrada y se siente con pertenencia cuando lo involucran en todo ese tipo de cosas. ¿Qué demanda? Que desde los socios y la alta gerencia demuestren un verdadero liderazgo, porque a veces nos falta. A veces nos sumergimos en toda la operatividad y se nos olvida la gente. Se nos olvida la administración y la gestión de la gente. Se nos olvida tener una sinergia de equipo. Se nos olvida que el clima laboral nos puede llevar o muy lejos o nos puede ayudar a decrecer en todos los niveles. Es necesario que los gerentes, que la alta gerencia, que los socios creen una inteligencia colectiva, una cultura de felicidad, de pertenencia y propósitos comunes. ¿Cómo yo, desde mi gerencia, puedo gerenciar a la gente y los puedo adaptar a mis propósitos organizacionales y que ellos engranen esos propósitos organizacionales con sus propósitos personales? Cobranza inteligente. Cobranza inteligente también necesita de gente feliz, de gente comprometida, de gente con pertenencia. Cuando tú tienes una persona que está compenetrada con tu organización, esa persona va a estar concentrada y va a tener todo su cuerpo engranado y en sinergia para hacer un cobro y una gestión de alto nivel, con inteligencia. Así es que, mis queridos, mi querida audiencia, por favor, hacer una organización inteligente para poder tener una cobranza inteligente, unas ventas inteligentes y tener un servicio inteligente. Por favor, comuníquese con nosotros para informarle todos los procesos que tenemos, los programas de formación que tenemos para profundizar en cada tema que vimos acá y hacer de su empresa, de su call center y de su área de cobro con una cultura inteligente y llevarlos a una cobranza de alto nivel. Soy Lorena Muñoz, muchísimas gracias. No olvides que comunicar es conectar. La felicidad, la motivación del talento humano es la base fundamental para un excelente gerenciamiento. Cobranza inteligente con ciclo de riesgo, estamos para servirles. Para mí ha sido un honor poderles compartir desde mi pasión, que es desarrollar equipos, desarrollar personas, toda esta información de qué es una cultura inteligente dentro de la organización y además llevarlo a una cobranza de alto impacto, a unas ventas de alto impacto y a un servicio de alto impacto. Esperamos que como asesores, como consultores de ciclo de riesgo, podamos ayudarles
podamos apoyarles juntos para lograr esos objetivos que tanto necesitamos a nivel de nuestras organizaciones. Comunícate con nosotros para darte todos los datos que tenemos de nuestros programas maravillosos y podamos crecer juntos. Yo soy Lorena Muñoz de Ciclo de Riesgo. Gracias.